Hey, amigos de Kiaphelú, qué gusto me da saludarles. Mi nombre es Juan David Medrano Torres y nos encontramos de nuevo en otro capítulo de la sección Jueves Literario, un espacio que hemos creado para que conozcas de literatura, cultura, arte y mucho más. Además, te traemos increíbles personajes del mundo literario y cultural. Así es, Juan David. Mi nombre es Luisa Martínez y en esta ocasión estaré acompañando esta linda iniciativa, en la que tratamos de darle un respiro a la sociedad de tantas malas noticias y nos centramos en cosas positivas, cosas buenas, teniendo como base estos medios que ofrece la virtualidad. Bienvenidos. Compañera, creo que tanto tú como yo nos sentimos igual de emocionados. En este nuevo podcast tenemos una temática extraordinaria, a la que decidimos llamar Caminando con la Literatura. Se me hace importante aclarar, Luisa, que la literatura ya no es más un aspecto común. Al contrario, se transforma en una forma de vida. Caminas diariamente con ella. Básicamente es como el nuevo estilo de tu realidad. ¿Qué opinas, Luisa? Totalmente de acuerdo, Juan. La literatura la estamos empezando a percibir desde ese punto de vista. Y en los episodios anteriores lo hemos destacado ante todo. Juan, hay un proverbio árabe que dice: libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Creo que no hay mejor explicación que esa, Luisa. Pero les tenemos muchas sorpresas a nuestros oyentes. Entre ellas, primero que todo, contactamos a unos amigos de Kiaphelú para que respondan una pregunta relacionada con la temática que les traemos en este podcast. Y es la siguiente: ¿cómo caminas con la literatura desde el momento que te apasionó? Vamos a escuchar las respuestas de nuestros amigos. Desde que la literatura me apasionó, ella es la que camina por mí. Como decía una gran escritora, escribir es el placer más profundo. Que te lean es simplemente algo superficial. Solo tengo 16 años, lo que quiere decir que mi camino por la literatura no ha sido muy largo. Mas sin embargo, los escritos que hago evocan sentimientos que descansan detrás de un corazón cansado de latir por lo incierto. Caminar con la literatura se ha reflejado en mi crecimiento personal, desde que leer se ha vuelto un hábito, motivándome cada día a escribir y ver un libro con otra perspectiva. Caminar con la literatura es permitirse soñar, sentirse vivo, ser y sentirse acompañado por múltiples voces de distintos lugares, diversos personajes. La lectura nos salva de la soledad, porque desde el momento en que abrimos un libro nos sentimos acompañados por la voz de otros soñadores. Nos permite escucharnos a nosotros mismos y nos motiva a construir nuestra propia historia, ya que esta es un instrumento para detonar preguntas y transformar nuestra vida y la de las demás personas. Excelente respuesta, chicos. Muchas gracias. Pero sin más preámbulos, les traemos la mejor parte del pastel, nuestro invitado. Cuéntanos, Juan, ¿de quién se trata? Pero claro, Luisa, directamente desde Montería, con una carrera intachable, es escritor, experto en técnica discursiva, tiene una maestría en letras y va en marcha por un doctorado. Es copropietario de un lugar espléndido, la librería Libro Tinto. Y entre otros aspectos de su trayectoria, es maestro de literatura y lingüística de nuestro orgullo, la Universidad de Córdoba. Con ustedes nada más y nada menos que Luis Fernando López Noriega. Bienvenido, profesor. Un saludo a el grupo literario Kiaphelú. Muy buenas tardes. Espero poder responderles los cuestionamientos que tengan y poder así participar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Luis Fernando, qué gusto nos da tenerlo en un nuevo capítulo de Jueves Literario. Queremos hacerle saber que como colectivo nos sentimos sumamente agradecidos con su aceptación a este encuentro. Profesor, nuestros oyentes están muy interesados en saber primero que todo, para aquellos que no lo conocen, quién es Luis Fernando López o George Steiner y a qué se dedica. Bueno, yo en primera instancia soy profesor de literatura en la Universidad de Córdoba, acá en Colombia.
Pero mi recorrido, digamos, en los estudios literarios y en la lingüística iniciaron en la Universidad de Cartagena. Ahí hice mi carrera de pregrado en lingüística y literatura. Soy profesional en esa área de estudios. Y luego fui a Buenos Aires, Argentina, a realizar estudios de maestría en análisis del discurso. Ahí estuve por un tiempo y ahí pude escribir unos primeros textos que se publicaron en una revista que en ese momento se llamaba Alambique. Esa revista era de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y ahí hice una publicación, luego regresé a Colombia y empecé la maestría en literatura hispanoamericana en Instituto Caro y Cuervo. Mi recorrido en la literatura inicia, en esos primeros momentos en la Universidad de Cartagena, cuando publiqué varios cuentos y artículos en el periódico El Universal en ese momento. Y tenía participación en eventos que realizaba la Universidad de Cartagena en la Facultad de Ciencias Humanas. Fue una muy bonita experiencia porque conocí muchísima gente con un altísimo nivel en cuanto a los estudios en literatura. Llegaba muchísima gente de España, de Estados Unidos, de Argentina, de todas partes. Y en los seminarios de estudios del Caribe, en los que, digamos, aprendí muchísimo más que, igual o más que en mis clases ya propiamente de pregrado. Era una oportunidad para ensanchar el conocimiento, poder tener la oportunidad, el privilegio de comunicarme o tener comunicación con profesores de reconocidísima experiencia, escritores, artistas, en fin. Y luego de ahí, en la Argentina también tuve la oportunidad sobre todo de recorrer las librerías de viejo, poder estar en la ciudad, en Buenos Aires, y conocer muchísima gente también en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía. Y luego de ahí, en Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, con profesores también de altísima calidad, poetas reconocidos como Fernando Charri Lara, Jaime García Mafla, los seminarios que nos dictaba el maestro Subiría, una gran gama de profesores, de maestros, que tanto en el pregrado, porque en el pregrado también tuve excelentes profesores, como el profesor Rómulo Bustos, que actualmente es el Premio Nacional de Poesía el año pasado. También el profe Jorge Nieves, es un profesor de semiótica muy reconocido a nivel del país. Tuve una educación literaria y lingüística muy amplia y de altísima calidad. Ese ha sido un privilegio. Y luego, en cuanto a la escritura de ficción como tal, como dije antes, empecé publicando algunos cuentos en el periódico El Universal, después en la revista Alambique en Buenos Aires. Después, cuando ya estaba acá en Colombia, empecé a publicar algunos cuentos en revistas, y me atreví a publicar una primera novela. Eso fue en el 2004,
Se publicó a través del Fondo Editorial de Profesores de la Universidad Nacional en Bogotá. Esa primera novela se tituló Dioses y Muertos y bueno, por ahí empecé y actualmente pues, ya tengo 2 novelas más publicadas y un libro de artículos de investigación. Y recientemente publiqué un libro de estudios de la obra de Manuel Zapata Olivella, Chambacú, Corral de Negros. Ese libro se publicó en España y bueno, he publicado artículos ya un poco más especializados últimamente y bueno, ese ha sido como el recorrido en el estudio de las lenguas y en la literatura, en el recorrido en la lingüística y en la enseñanza también. Mi querido profesor Luis, esto es Jueves Literario. Nos gustaría que nos cuente, que nos comente cómo fue esa iniciación o ese punto de partida en este camino de la literatura y cómo la podría usted definir. Bueno, yo pienso que casi todos, por no decir que todos, las personas que se inician en esto de la escritura, de ficción sobre todo, inician sobre todo en narrativa, ¿no? Se inician con cuentos o con textos cortos, especialmente con cuentos. Yo inicié por ahí, primero leyendo un librito que me regaló mi padre en ese momento, que se titulaba Grandes Cuentistas del Mundo. Y ahí estaban todos, estaban Chekhov, estaba Edmundo de Amicis, estaba, bueno, John Steinbeck, estaban muchísimos grandes cuentistas. Y estando en la Universidad de Cartagena empecé como a crearme sobre todo una disciplina de escritura, de escribir todos los días, así pues no se me viniera nada a la cabeza. En esa disciplina que me fui creando surgió un primer cuento que se llamó, en ese momento se tituló La Espera, y bueno, antes había hecho varios intentos, pero pues nada que tuviera algún valor como para publicar, porque hay otra cosa que también me parece a mí el error en el que cae la mayoría de las personas que se inician en esto de la escritura, y es querer publicar cuanto antes. Y bueno, uno siempre anda con la premura en esos años, en los años de juventud y de aprendizaje, pues uno siempre cae como en ese error. Yo había hecho varios intentos hasta que surgió este cuento, La Espera, que duró también varios años ahí guardado hasta que mi profesor Gustavo Arango, que hoy día está en Nueva York, en ese momento él era el jefe de redacción del área cultural del periódico El Universal, y él leyó el cuento. Duró varios meses con ese cuento ahí guardado hasta que por fin decidió publicarlo. Eso fue como a principios del año 90 y 1997, algo así, hace muchísimo rato. Y a raíz de esa primera publicación, el profesor Gustavo Arango después me dictó clases de taller literario, y empezó a mencionarme nombres de autores y de novelistas y de cuentistas también que yo no había leído, sobre todo autores norteamericanos. Empecé a leer y bueno, el profesor Gustavo Arango también me empezó a pedir más textos míos, y yo iba pasándole, y entonces así fue como publiqué varios cuentos en el periódico El Universal.
bueno, ese fue como el inicio. Yo inicié como inician todos, por el cuento, ¿no? Escribiendo cuentos. En un primer momento pues hice varios intentos de escribir novela, porque creía que podía hacerlo, pero pues después me di cuenta que para escribir una novela se necesita muchísima energía y muchísima dedicación, sobre todo concentración, no perder nunca de vista la historia central que se quiere contar. Hay otra cosa que también es muy importante, es la forma, cómo va a ser el abordaje, algo que los escritores, por ejemplo, los escritores del boom, esto yo no lo entendía antes. Los escritores del boom hablaban del tono de la novela, no encontraban el tono. El tono de la novela es precisamente esa forma desde la cual uno quiere contar la historia. Entonces, eso es ciertamente, a veces ocurre por suerte o por el azar, quizá. Otras veces es fruto de muchísimas horas trabajando y borrando y rompiendo papeles o eliminando párrafos o textos anteriores. Y así fue como inicié. A propósito, profesor, ahora que estamos hablando de logros y reconocimientos, que sabemos son muchos, nos interesa saber algo crucial. Usted es uno de los dueños de la librería Libro Tinto. Cuéntenos, ¿cuál es la historia de esta librería y cómo desde ese eje tan bonito promueve tantas cosas, desde un ambiente formal y elegante hasta un ambiente literario y cultural? Bueno, Libro Tinto en realidad pues yo soy socio, ¿no? Porque la que es representante legal y es la directora de Libro Tinto es Lina, que es mi esposa. Libro Tinto se inició porque nosotros yo en particular asistía a un club de lectura ahí, bueno, la antigua o anterior dueña se iba a mudar de la ciudad y me dijo a mí, Luis Fernando, ¿por qué no se hacen cargo de Libro Tinto, tu esposa y tú? Y así fue como iniciamos. El año pasado estuvimos todo un año dándole brega para darle pues un concepto que antes no tenía, un concepto más de plataforma cultural. Y este año ya con todo lo de la pandemia pues nos ha tocado transformarnos aún más. Libro Tinto permanece, pero ahora Libro Tinto ya es mucho más plataforma cultural, con actividades obviamente virtuales y con ya un concepto definido de lo que queremos hacer, que es tener libros de todos los tipos, todas las variantes, literatura, historia, política, de todo, y también vinos y también café. Entonces tenemos café artesanal, vinos de muy buena calidad y libros de varias editoriales muy prestigiosas y muy reconocidas. Profesor Luis, nos alegra muchísimo todo su proceso. Sabemos que es una persona muy disciplinada y sobre todo capaz. Pero hay algo que me interesaría saber, y es lo siguiente. Desde su profesión como maestro y como persona que inculca la literatura, ¿cuál es una de esas mejores enseñanzas que siempre le gusta dejarle a todas esas personas que comparten con usted? Bueno, la verdad es que en más de 15 años de ser profesor de literatura, de español también,
He tenido múltiples experiencias, pero lo que más me regocija es poder ver que mis estudiantes ya hoy en día pues son profesores destacados y que bueno, ya me han sobrepasado a mí, pues ya están por encima de mí. Eso me entusiasma muchísimo para seguir siendo lo que soy, que pues, es básicamente profesor. Y también, bueno, encontrar que un estudiante, un joven, pueda leerse un libro y que uno pueda recomendarle un libro y que ese joven, esa mujer o ese chico pueda apreciar el libro, es también otro premio, ¿no? Otro motivo de alegría. Yo pienso que es eso. En la labor de ser profesor, no creo que haya otra motivación, ¿no? Básicamente esa es la labor con la que uno puede aportar, sí, en este país. Profesor, como parte final nos gustaría que nos comente cuáles han sido las partes más difíciles de su desarrollo como escritor y desde esa posición de suma experiencia, ¿qué le recomienda usted a los jóvenes de hoy en día para que se decidan a trabajar en sus sueños y proyectos? Bueno, la parte más difícil ha sido, yo pienso que ahora mismo, poder continuar con una disciplina, darse uno cuenta de que también la disciplina no es suficiente. Hay personas que pueden tener una disciplina muy laboriosa, consistente, y todos los días están trabajando en la labor de la escritura, pero pues las producciones a veces no son tan buenas. La parte más difícil para mí ha sido, digamos, como que sostener una disciplina. También va con el ritmo a veces de escritura, el ritmo hasta biológico de cada persona. Yo pensaría que es como lo más difícil para mí. Luego ya están otras cosas que vienen después de la escritura, que es ya la publicación, que el libro pueda circular, todas estas cosas que ya a veces no dependen de uno. Y lo que yo podría recomendarle a un joven es que se dedique con verdadera pasión a lo que le gusta, sea pintar, sea dibujar, sea escribir, sea leer, con verdadera pasión y amor, obviamente, porque las cosas, si uno no hay una emoción que medie al principio, pues es muy difícil. Yo creo que la escritura, así como cualquier producción estética o cualquier construcción estética o cualquier actividad, no se podría hacer muy bien si uno en una primera instancia no tiene como esa intuición o ese sentir, ese sentimiento hacia esa labor. Entonces eso me parece es crucial. Y bueno, yo lo he visto en varios de mis estudiantes. Algunos no empiezan con ese sentimiento, pero a medida que van conociendo la literatura, que van conociendo lo que es escribir, que en realidad es una labor muy bonita, se enamoran de esa actividad y
hoy en día pues son tanto profesores como digamos, hacen muy buenos escritos, escriben muy buenas columnas, ensayos, artículos, y son muy destacados. Entonces yo pensaría que esa es como la enseñanza que yo podría dejar. De antemano, muchas gracias, profesor, por habernos recibido. Queremos hacerle saber que Kiabgelú es su casa desde ahora y pues nada, esperamos se vuelva a repetir. Y queremos que sepa que le deseamos muchísimos éxitos tanto en su vida profesional como personal y siga llenando a todos de conocimientos y excesivo enriquecimiento en temas literarios y en todo lo que abarca el estar rodeado de un personaje como usted. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Espero haber respondido con suficiencia todos los cuestionamientos y colaborar para que este grupo Kiabgelú pueda llegar cada vez más a los jóvenes y entusiasmarlos por este camino de la literatura, de las letras, de la lectura, del arte en general. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo. Bueno, amigos, esto fue Jueves Literario. Gracias por acompañarnos en este podcast. Agradecemos al profesor, a las personas que están detrás de todo esto y primordialmente a todos ustedes que nos tienen siempre en la mira. Nos vemos en otra ocasión de Jueves Literario.